Buenas tardes mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto del día de hoy cantando el número 368, Día en Día. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobreempuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay ella más de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues grande vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Pues es grato estar con ustedes esta tarde, mis hermanos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Aquí vamos a leer Cristo hablando en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. La palabra de Dios nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Repito en favor del pueblo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por tu palabra. Pido, Padre, que tú te glorifiques en este tiempo, Padre, que este hombre no se vea, Padre, sino que tú te glorifiques, Padre. Pido, Padre, que cada persona, Padre, que está viendo, Padre, puede estar atento a lo que tú tienes, Padre. Pueden abrir sus corazones a recibir y de verdad poner en práctica todo lo que tú pides, Padre, para que
tú seas glorificado en nuestras vidas, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Interesante aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Aquí vemos una promesa de guardarnos de la prueba que viene sobre el mundo entero. Y esta prueba que habla aquí se conoce como la gran tribulación. Y podemos ver esto en 1 de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a ver los versículos 2 y 3. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 2 y 3. Aquí dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que aquí vemos que, pues, la entrada de la gran tribulación y va a ser destrucción, el juicio de Dios. Y realmente la promesa aquí es de guardarnos de este juicio, el juicio de Dios sobre el mundo. Y realmente no vamos a estar ahí. ¿Por qué? Pues porque el Señor viene para sus santos. Hay mucha gente que utiliza la frase, el Señor viene para su iglesia, pero eso no se sustenta en ningún lado de la Biblia. Realmente, cuando habla de la venida del Señor, está hablando que Él va a venir para sus santos, es decir, los creyentes. Y realmente hay dos razones por el cual es malo en decir el Señor viene para su iglesia. La primera lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en los versículos 16 y 17. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, aquí en el versículo, empezando en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí no dice que la iglesia va a resucitar. No dice eso. Dice que los muertos. Eso es hablando todos los muertos en Cristo. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí cuando dice que va a arrebatar a todos, no está diciendo nada más la iglesia, no, está diciendo a todos los creyentes en general. Así que cuando dice que el Señor viene para su iglesia, técnicamente Él viene para todos los creyentes. Y también podemos ver esto en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, en los versículos 51 y 52. Aquí en 1 de Corintios 15, versículo 51 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que aquí vemos que está hablando en general de cada cristiano. Y la segunda razón por la cual es mal decir que el Señor viene para su iglesia es que no hay una iglesia así que tiene todos
los creyentes. Eso no existe. Lo que vemos en la Biblia son iglesias específicas. Y realmente, si regresamos a Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, aquí está hablando específicamente a la iglesia de Filadelfia. Ese es el contexto de esto. En el versículo 1 dice, escriba al ángel de la iglesia de Sardis, pero más adelante, pues, me perdí. No lo escribí aquí en mis notas. En el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así que esto está escrito a la iglesia específica de Filadelfia. En general, hablando a todas las iglesias. No vemos una iglesia que contiene todos los creyentes. Eso es la familia de Dios. Y eso es una equivocación que siempre vemos cuando se dice el Señor vendrá por su iglesia. Sí, va a venir para su iglesia, pero va a venir para todos los creyentes. Realmente eso es más claro y más específico y más verdadero. Así que debemos decirlo de esa manera. Aquí en Apocalipsis 3:10, realmente lo que uno puede decir, pues aquí no está escribiendo a la iglesia de Filadelfia. No es posible decir el Señor vendrá por su iglesia. Pues tenemos que estudiar un poquito de este versículo. ¿Cuál es la condición por guardar de la prueba que viene, la gran tribulación? Pues aquí podemos leerlo en el versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A qué se refiere aquí Cristo cuando dice, has guardado la palabra de mi paciencia? Pues aquí realmente está hablando de su paciencia, es decir, el Evangelio. Cristo sufrió para el hombre y realmente tuvo paciencia para con nosotros, para salvarnos. Y podemos ver esto en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Aquí dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la paciencia que Dios tiene para con nosotros? Pues que nosotros seamos salvos, es decir, el Evangelio. También podemos ver en 1 de Timoteo 2:4, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Aquí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, la paciencia del Señor con el hombre es el Evangelio. Y al guardar esta paciencia, la palabra de la paciencia del Señor es guardar el Evangelio. ¿Y cómo guardamos el Evangelio? Pues creyendo en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, para lavarnos y limpiarnos y perfeccionarnos, para que podamos ir a un cielo perfecto. Y realmente eso es guardar la palabra de su paciencia, es decir, el Evangelio. Pues, así que el contexto de Apocalipsis 3:10 es que nos va a guardar de la gran tribulación los que hemos creído. Y realmente eso es una grande consolación, que no tenemos que pasar por la gran tribulación en el cual Dios va a derramar todo su juicio sobre este mundo. Pero esto no significa que no va a haber pruebas para nosotros.
Realmente estamos experimentando una prueba ahora mismo con el COVID. El punto aquí es, vamos a escapar de la gran prueba. Sí, va a haber pruebas, pero va a haber una gran prueba. Y podemos ver esto en 1 de Tesalonicenses 5:9, que nos habla que vamos a escapar esto. 1 de Tesalonicenses 5:9. Aquí en 1 de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí Dios a nosotros no nos ha puesto, no nos tiene ahí apuntado para sufrir esto. Y realmente aquí, esto es en el contexto de los versículos 2 y 3, donde acabamos de leer, donde dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero nosotros vamos a escapar de este juicio, esta gran tribulación. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que nosotros tenemos que sufrir en este tiempo? Pues realmente hay 4 cosas que distinguen nuestro tiempo. Y la primera es un decaimiento moral. Es decir, moralmente pésima. Y lo vemos hoy en día, la gente moralmente están corrompidos, andan en el malo, en los vicios, en todo eso. Y la palabra de Dios nos habla de esto en 2 de Timoteo 3. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, en los versículos 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5, nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que está hablando de tiempos peligrosos, pero no son una gran tribulación. En el versículo 2 sigue diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que aquí vemos que esto hoy en día lo vemos en este mundo. La mayoría de los hombres andan así. Andan en el pecado, andan en el vicio, andan en soberbia, andan en lo malo, sin amor, sin Dios. Y eso es una realidad. Y pues nosotros debemos tener cuidado que nosotros no caemos de esto, en esto. Vamos a Judas 1:17, Judas 1:17, para añadir a esto. Aquí en Judas 1:17 nos dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que
os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y es así. Así que en este tiempo en que vivimos, vemos que la moralidad está decayendo. No hay una gran moralidad. También la segunda cosa que distingue nuestros tiempos es que hay una declinación espiritual. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, y vamos a ver los primeros 4 versículos. 2 de Timoteo 4, empezando en el versículo 1, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redaguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oír y se volverán a las fábulas. Así que vemos la exhortación aquí a Timoteo de qué hacer, porque en los tiempos finales, en los tiempos que nosotros estamos, ¿qué va a haber? Pues la gente ya no va a querer la verdad, la sana doctrina, las sanas enseñanzas, sino quieren escuchar lo que les gusta. Y si no les gusta, pues se apartan y buscan algo que les gusta. No importa si es la verdad o no. Y esto es lo que vemos hoy en tiempo. También si vamos a 1 Timoteo 4 otra vez, 1 Timoteo 4, en los versículos 1 y 2, vemos que hay una apostasía, es decir, gente que están apartándose de la fe. Aquí en 1 Timoteo 4, 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia. Y realmente en nuestro tiempo hay muchos falsos que están engañando y llevando a gente que pues empiezan bien, empiezan escuchando la verdad, pero se apartan, son engañados. Así que esto habla de nuestro tiempo. Hay una declinación moral, hay una declinación espiritual. La gente está apartando de lo espiritual. ¿Qué más hay en nuestros tiempos? Pues hay desastres naturales. Podemos ver esto predicho en Lucas 21, 11. Lucas 21, 11. Lucas capítulo 21. En el versículo 11, aquí Cristo hablando, porque los discípulos le preguntaron: ¿cuándo va a suceder esto? Pues él dice: no va a suceder, pero va a haber estas cosas que vienen antes. Y aquí en Lucas 21, 11 dice: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y realmente estamos viendo estas cosas en nuestro tiempo. Y esto es todo antes de que Cristo venga y luego viene la gran tribulación. No es nada como
la gran tribulación, en el cual Dios va a derramar su juicio sobre esta tierra. Dios está aguantando y estas cosas que está sucediendo, pues el decayamiento moral y la declinación espiritual y los desastres naturales, es porque nosotros pecamos. La última cosa que se tiene que, en nuestro tiempo tiene que pasar, es que el Evangelio va a correr a todo el mundo. Y podemos ver esto, la diseminación del Evangelio. Y realmente este es el más grande desafío para nosotros los cristianos. El decayamiento moral, pues esos mayormente los incrédulos que caen en eso. La declinación espiritual, pues hay gente que están apartándose de la fe. Los desastres naturales, pues nosotros los cristianos podemos aguantar. Pero el gran desafío para nosotros es que el Evangelio salga. Y podemos ver esto en Mateo 24, 14. Realmente yo estaba meditando sobre esto. El mensaje va a llegar a todos lados, con nosotros o sin nosotros. Podemos participar o podemos quedar sin participar en esto. Y para nosotros los cristianos, mejor debemos participar en esto. Porque si no, pues vamos a caer en lo malo de este tiempo. Vamos a caer y fallar en la prueba de que el Evangelio salga. Y podemos ver esto en Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Aquí Cristo dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que vemos que en este tiempo tenemos la oportunidad que el mensaje del Evangelio llega a cada nación, a cada rincón. Y nosotros como cristianos, pues tenemos el deber de participar en esto, asegurar que esto va corriendo. Por eso misioneros están saliendo. Por eso tenemos la tecnología de hoy. Con la tecnología podemos alcanzar a través de Facebook y otros apps a mucha gente. Y podemos llegar a donde en el pasado era imposible. Y el punto aquí es, la palabra de Dios va a llegar antes a todos, antes del final. Es decir, la venida de Cristo y luego la gran tribulación. Así que para nosotros, los cristianos, este es el desafío más grande para nosotros. Vamos a caer en este trabajo. Podemos aguantar de no caer moralmente o apartarnos de la fe. O podemos aguantar los desastres naturales. Pero vamos a llevar el mensaje. Y por lo que yo veo, la mayoría de los cristianos están pues sentados calentando banca en cuanto a esto. Hasta yo siento que yo no estoy tanto en esto. Aunque yo soy un misionero, yo quiero hacer más. Pues hay 4 cosas que distinguen nuestro tiempo. ¿Cómo es que podemos combatir esto en nuestras vidas? Pues si vamos a 1 de Corintios, hay 4 cosas que nos ayudará a vencer, caernos en los 4 males. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10, 1 de Corintios capítulo 10, en el versículo 13. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Aquí nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El punto aquí es, tenemos una salida. Cuando
viene la tentación nuestra carne y Satanás quiere probarnos, tentarnos, que caemos moralmente, Dios está ahí para darnos una salida. Y tomando esa salida, ya no tenemos que caer moralmente, no tenemos que pecar. Esa es una manera de prevenir que pues seguimos y caemos y nos apartamos del Señor. La segunda cosa que nos puede ayudar se encuentra en Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Aquí Cristo nos advierte en Mateo 26, 41 dice Cristo, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El punto aquí es, si estamos velando y orando, pues no vamos a apartarnos del camino bueno, no vamos a apartarnos de Cristo y así podemos mantenernos en un tiempo cuando todo el mundo está desviándose de la verdad. Debemos velar y orar buscando. Si sabemos la verdad, vamos a poder identificar. Podemos velar y identificar lo malo, lo que nos quiere desviar de Cristo, del camino. Y si estamos en contacto con el Señor, pues eso es lo que nos va a ayudar de no caer en tentación. Puede venir cualquier tentación, pero si estamos velando y estamos en oración y en contacto con el Señor y bien con el Señor, vamos a poder identificarlo y evitarlo. La tercera cosa que podemos hacer para evitar de no caer en estos peligros de nuestro tiempo se encuentra en Efesios 6:13. Efesios 6:13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Aquí en Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El punto aquí es, si nos ponemos la armadura de Dios, vamos a poder vencer las pruebas de este tiempo. Satanás puede venir, pues vamos a poder luchar, porque tenemos armadura, hasta tenemos la palabra de Dios, espada. Vamos a poder pelear contra Satanás y las obras de Satanás y vencer. Él nos puede tirar dardos, lo que sea, pero vamos a estar protegidos por la fe, por la palabra de Dios. Es decir, podemos evitar caer en los problemas de este tiempo si nosotros estamos creciendo espiritualmente, si estamos en contacto con el Señor, si realmente conocemos la palabra de Dios y lo usamos para compartir el mensaje de Dios. Eso es yendo a la ofensiva, predicando el Evangelio. Si no estamos predicando, pues no estamos utilizando la espada, viene Satanás, vienen los problemas, pues no vamos a poder aguantar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la espada, no vamos a tener puesto la armadura. Un soldado que no tiene armadura es presa fácil. La cuarta cosa que nos ayudará de no caer
en los problemas de nuestro tiempo, en las tentaciones y pruebas de este tiempo, se encuentra en 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Aquí dice, sabe, el Señor librará de tentación a los piadosos y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El punto aquí es, Dios mismo nos va a librar de tentación. ¿A quién? A los piadosos, a los píos, a los que son devotos a Dios, a los que están siguiendo a Dios, a los que andan en sus caminos, a los que están en comunión con Dios. A ellos. A los que no están en eso, pues, hay de ellos. Porque se han desviado del camino. Moralmente, pues, se han decaído, van a caer. Posiblemente en un desastre natural, Dios los lleva porque no están haciendo nada aquí. Si no estás en el Evangelio, pues, ¿cómo es? Y no estás en contacto con el Señor y haciendo su obra, pues, no estás seguro de nada. Pero la promesa de proteger y guardarnos que viene de Dios es para los que andan con el Señor, los que están haciendo su obra. Así que todo esto para decirnos que vamos a escapar del juicio derramado en la gran tribulación. Sí, tenemos nuestra cruz que debemos cargar en este tiempo. Va a haber un decaimiento moralmente, gente cayendo por el pecado, hasta cristianos, hasta los que se nombran cristianos. Va a haber cristianos que se van a apartar de la fe, van a ser engañados y se van. Va a haber desastres naturales. Y el más grande desafío, ¿vamos a participar en que el mensaje del Evangelio llegue a todo el mundo? Pues hay muchos que no están participando. Ni es tan fácil repartir un tratado. Yo tengo bastantes tratados aquí. Nadie quiere repartir. Parece que los cristianos, pues, son indiferentes de participar en la obra. Pues, la promesa de que vamos a escapar, sí, hasta los desobedientes que creían en Cristo, sí, van a escapar de eso, pero en nuestro tiempo, pues, qué triste si caemos moralmente, qué triste si caemos espiritualmente, nos apartamos. Qué triste si morimos en un desastre natural porque no estamos haciendo nada aquí. Y qué triste que tenemos la habilidad de poder predicar el Evangelio, dar el Evangelio a otra persona y no lo hacemos. Vamos a cerrar con Marcos capítulo 13, que realmente habla de lo que acaba de resumir. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, los versículos 33 al 37. Marcos capítulo 13, en los versículos 33 al 37. Aquí Cristo está hablando, aquí en Marcos capítulo 13, empezando aquí en el versículo 33, dice, mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es decir, el regreso de Cristo. No sabemos cuándo llegará eso. ¿Qué debemos estar haciendo? Mirando, velando y orando. El versículo 34 sigue diciendo, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos
a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. El punto es, tenemos una obra que hacer aquí nosotros los cristianos. El evangelio, repartirlo. Que cada persona llega a entender el evangelio. Cristo sigue diciendo aquí en el versículo 35. Velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si al medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. De verdad no debemos querer que cuando Cristo venga estamos dormidos en cuanto a la obra, en cuanto a las cosas de Dios. Aquí en el versículo 37 Cristo dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Wow. Cristo aquí hablando y nos advierte lo que Él quiere decir a todos nosotros, a todos, velad. Él viene pronto y realmente vamos a estar velando, vamos a estar en comunión con Él, vamos a estar listos, vamos a estar haciendo la obra de Dios antes de su venida. O vamos a andar en este tiempo en el pecado, apartado de la obra de Dios, no haciendo nada para Dios. Pues el punto aquí es, sí, Cristo nos va a guardar de la gran tribulación, pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos tribulaciones ahora, tenemos pruebas ahora, estamos cayendo con estas pruebas. Gracias a Dios no tenemos que aguantar la gran prueba que vendrá sobre todo el mundo. Pero con las pruebas que tenemos hoy en día, podemos decir, ¿somos vencedores o somos vencidos? Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación, Padre, que tú nos das y las promesas que tú das, especialmente la promesa de guardarnos de la gran tribulación. Pero yo pido, Señor, que tú nos ayudas con las tribulaciones, las pruebas que tenemos ahora. Pido por mis hermanos que nos guardas del pecado, nos guardas de desviar de la verdad, tu camino, y que nos ayudas a predicar el Evangelio, cumpliendo la tarea. Sí, todos van a escuchar el Evangelio, pero la pregunta es, ¿voy a participar? Y yo quiero que todos nosotros que hemos creído en tu nombre y somos parte como miembros de tu iglesia, de la misión aquí, que de verdad estamos participando contigo en esta obra. Yo no quiero quedar fuera, Padre. No quiero que mis hermanos queden fuera de obrar y ser bendecidos. Así que pongo todo esto en tus manos, Señor. Ayúdanos para tu honra y para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues hermanos, eso era lo que el Señor tiene para nosotros. Un gran desafío. En nuestro tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Caer o vamos adelante para servir al Señor? Porque su venida es pronto. Pues nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.